Buenos días. Vamos a orar juntos. Dios Padre, quien ama nuestro espíritu, te damos gracias. Te damos gracias por tu misericordia tan grande de habernos salvado del infierno y por darnos todas otras gracias, Señor. Hoy los hermanos queridos, amados, aquí estamos juntos reunidos para aprender tu palabra. Por favor, enséñanos con tu palabra y ayúdanos para que sea plantada tu palabra en nuestro corazón en este tiempo. Aunque nosotros somos tan ignorantes, éramos tan necios ante ti, pero nos has cambiado y te pedimos que nos continúes cambiándonos. También desde mañana tenemos el seminario de la Biblia en chino. Te pedimos que estés con nosotros para que más almas perdidas reciban la vida eterna, la vida nueva en ti, Señor. También desde próxima semana tenemos el seminario de la Biblia en español. Te pedimos que traigas más almas perdidas que está buscando por tu verdad, Señor. Envíanos todos ellos. También te pedimos que estés con nosotros durante ese tiempo de sermón para que sea un tiempo y oportunidad beneficiosa para todos nosotros. Oramos en el nombre de Jesucristo, quien está vivo. Amén. Para empezar, vamos a buscar libro de Efesios capítulo 5. Libro de Efesios capítulo 5. Libro de Efesios, capítulo 5, versículo 10. Libro de Efesios, capítulo 5, versículo 10, leamos juntos, comprobando lo que es agradable al Señor. Es muy corto este versículo, lo acabamos de leer juntos. Ahora vamos a tener ese tiempo para saludarnos a los hermanos a los lados. Vamos a saludar así. Vivamos con mucho agradecimiento. Vivamos con agradecimiento. Aunque es poquito corto, cada semana, cada domingo estamos aprendiendo el libro de Efesios, ¿no? Brevemente, el libro de Efesios explica sobre la obra de Dios, cómo Dios trabaja y obra en la iglesia. Entonces, para que Dios pueda obrar por medio de la iglesia, para que yo sea utilizada para la obra de Dios, tenemos que ser unidos. Por eso hace 2 semanas yo les expliqué sobre el capítulo 4, ¿no? Pero todos olvidaron ya, ¿no? Yo también a veces olvido lo que hablo. Entonces, yo no creo que los hermanos van a recordar todo.
Pero ¿cómo podemos ser unidos? Primeramente dice con toda humildad, con toda humildad. Si uno empieza a tener su propio pensamiento y opinión, entonces no puede ser unido con Dios. Para ser unido con Dios también tiene que ser honesto y sincero. Dios es santo, Dios es limpio, entonces uno si no es honesto con Dios, no puede ser unido con Dios, obviamente. Entonces si uno no es honesto con Dios y dice que tiene una relación buena con Dios, eso es mentira, ¿no? Es muy maravilloso porque cuando uno está siendo honesto, sincero con Dios, entonces puede ser unido con los hermanos también. Pero si uno no está siendo honesto con Dios, entonces no puede ser unido con los hermanos, con la iglesia. Entonces, también les expliqué un poquito más de ser honesto con la ofrenda, el diezmo, ¿no? Porque es una parte muy importante para su vida cristiana. Así, siendo honesto, uno puede ser unido con Dios y con la iglesia. Además, les expliqué sobre los hábitos, ¿no? Los hábitos de nuestro hombre viejo. Si uno empieza a guardar los hábitos malos, entonces no puede ser uno con Dios, unido con Dios, ¿verdad? Especialmente capítulo 4 de Efesios se enfoca y habla sobre cómo uno puede ser más unido con Dios, ser uno con la iglesia. Entonces, capítulo 5, ¿de qué habla ese capítulo? Habla sobre qué es la vida correcta, la vida adecuada ante Dios para los santos. Ante el Dios, ante la iglesia, si quiere ser usado preciosamente, entonces tiene que llevar una vida correcta ante Dios. Entonces, ¿qué es una cosa? Capítulo 5, desde versículo 1 al 2. Capítulo 5, versículo 1 y 2, leamos juntos. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Aquí versículo 2 dice, andad en amor. Especialmente una cosa ante Dios para llevar una vida correcta es andar en amor. Tal como Dios nos amó, andar en amor. Eso es poquito como... No sabemos qué exactamente quiere decir aquí. Andar en amor. ¿Yo de verdad ando en amor? Pero desde versículo 3 nos explica más detalladamente, ¿no? Primeramente, versículo 3. Dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombra entre vosotros como conviene a santos. Aquí nos dice que tenemos que alejarnos de las cosas sucias, inmundas del mundo. Si uno está siguiendo las cosas inmundas del mundo y dice que está siguiendo al Señor también, eso es una mentira. Si uno ama al Señor de verdad, va a empezar de no hacer, evitar las cosas que no le agradan al Señor. Pero uno dice que él ama al Señor, pero continuamente está haciendo las cosas que son desagradables ante Dios. Entonces es una mentira, ¿no? Antes yo tenía un compañero en mi trabajo y ese compañero tenía más o menos como 10 años desde que él se casó y no tenía un bebé. Pero un momento me dijo que su esposa estaba embarazada y tuvieron ellos una hija.
Y su rostro empezó a cambiar. Y siempre antes me pedía, ¿quieres comer conmigo después de terminar el trabajo? Pero cuando él tenía la hija, estaba muy apresurado para regresar a la casa. ¿Por qué? Porque quieres ver su hija, ¿no? Extrañaba a su hija. Y empezando como 5 minutos antes de que terminara su trabajo, empezó a empacar sus cosas y se apresuró para ver a su hija, ¿no? Y entonces, viendo eso, me sorprendió. Una cosa es que él, por 20 años, él fumaba mucho ese compañero. Por 20 años él fumaba. Y él me dijo que trataba muchas veces de dejar de fumar, pero no podía. Pero un cambio más grande que hubo en su vida después de tener su hija era que él dejó de fumar. Entonces me sorprendí mucho. Él amaba tanto a su hija, entonces ese amor le ayudó a dejar fumar. Entonces yo aprendí una cosa. Entonces su propia voluntad, el amor es más grande que su propia voluntad, ¿no? Por 20 años, con su propia voluntad, trataba él de hacer muchas cosas, pero no podía. Por ejemplo, quería dejar de fumar, ¿no? Pero no podía. Pero cuando tuvo su hija, por el amor hacia su hija, automáticamente él dejó de fumar. Entonces yo, viendo todo esto de mi compañero, yo aprendí que el amor es muy grande. Es más grande que la voluntad de un hombre. Entonces somos cristianos salvos. Somos gente que ama al Señor. Entonces lo que queremos hacer con nuestra propia fuerza no lo podemos hacer. Pero con el amor del Señor podemos hacerlo. Cuanto más amemos al Señor, más nos alejaremos de las cosas inmundas del mundo que no puede agradarle al Señor. Porque el Señor nos había dado su propia vida para salvarnos. Entonces, viendo y sintiéndose ese amor, uno va a empezar a dejar automáticamente las cosas desagradables ante Dios. Eso es andar en el amor. Luego, versículo 10. Capítulo 5, versículo 10. Se lo leo, comprobando lo que es agradable al Señor. Además, nosotros tratamos de probar qué es lo que agrada al Señor. Lo que quiero explicarle más especialmente hoy es este versículo 10. En capítulo 5 habla sobre la vida personal de cada uno de los santos. Pero la vida correcta ante Dios es amarle al Señor. Nosotros podemos alejarnos del pecado porque amamos al Señor. Y así podemos llevar una vida tratando de agradarle al Señor. La Biblia nos prohibió de hacer algo. ¿Qué es esto? En Deuteronomio 6:16 dice, no tentaréis a Jehová vuestro Dios. Tenemos que creer la palabra de Dios. En lugar de creer por completo la palabra de Dios, no debemos tentar a Dios si es verdad o no. Pero la Biblia nos dice 2 veces en 2 versículos que debemos probarle al Señor. Malaquías 3 habla sobre el diezmo, ¿no? Y ahí es cuando dice Dios que podemos probarle al Señor cuando se trata del diezmo. Y también aquí, versículo 10 otra vez dice, comprobando lo que es agradable al Señor. O sea, podemos probar eso, ¿no? ¿Qué es lo que le puede agradar al Señor? La palabra de Dios, nunca debemos dudar. Pero aquí en estos 2 versículos, aquí ese versículo también dice, podemos probar lo que agrada al Señor.
Entonces, eso sí es digno de probar uno, ¿no? Cuando uno trata de saber qué es lo que agrada al Señor y trata de hacer lo que agrada al Señor, entonces habrá cambios. Capítulo 5, versículo 13. Versículo 14. 14 leamos juntos. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Aquí ese versículo dice, te alumbrará Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Si tratamos de probar lo que agrada al Señor, tratamos de hacerlo, entonces nos alumbrará Cristo. ¿Por qué no hay gozo en mi corazón? ¿Por qué mi vida está llena de oscuridad? Es porque en su corazón la luz de Cristo está disminuyéndose más y más. Por eso. Pero cuando Cristo me alumbra, entonces habrá gozo y alegría en su corazón. Entonces, ¿cómo es posible eso? ¿Cómo podemos hacer para que Dios nos alumbre? La Biblia nos dice, tenemos que comprobar lo que es agradable al Señor. Hay que tratar de saber, conocer la voluntad de Dios, lo que puede agradar al Señor. Y tenemos que hacerlo. Y automáticamente de esta manera empezará a adentrar esa luz de Cristo. Habrá más gozo en su corazón. Y entra la alegría verdadera que nunca uno había imaginado. Esa alegría va a entrar en su corazón. Y cuando viene a la iglesia, estás muy, muy alegre y agradecido. Versículo 18 dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien ser llenos del Espíritu. Además, versículo 20, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando el Señor nos alumbra con su luz, habrá agradecimiento en nuestro corazón. Cuando Dios me alumbra, estaremos llenos de Espíritu Santo. Por eso dice aquí que comprobar lo que agrada al Señor es algo muy importante en nuestra vida cristiana. La vida cristiana no es como teoría. Dios está vivo. Dios de verdad está vivo en mi vida también. Y también Dios existe con su palabra. Entonces, creyendo la palabra y haciendo lo que dice en la palabra, podemos experimentar más de Dios, a Dios. Aunque uno dice que cree en Dios, pero si uno no está haciendo lo que dice uno cree, entonces no habrá ese momento, esa experiencia. No puede agradarle al Señor así. Vamos a buscar Salmos 19. Salmos capítulo 19. Salmos 19, versículo 5. Salmos 19, versículo 5, el 6. Está en Antiguo Testamento, libro de Salmos, capítulo 19, versículos 5 al 6. Se lo leo. Y como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor.
aquí 5, versículo 5, dice, habla sobre el sol. Ese sol significa Cristo. Entonces sol sale. Entonces corre para otro lado, ¿no? Pero dice aquí, versículo 6, cuando sale el sol, entonces nada hay que se esconda de su calor. Comprobando lo que es agradable ante el Señor, ¿no? Cuando uno experimenta Cristo en su vida personal, entonces va a haber ese calor del sol. Habrá ese calor en su vida. Habrá gozo sin saber. También estará lleno de Espíritu Santo. Una vida agradeciéndole al Señor, ¿no? Pero si uno no está viviendo, comprobando lo que es agradable ante el Señor, entonces, ¿qué pasará? Habrá oscuridad. Por eso, la Biblia nos dice, tenemos que comprobar lo que es agradable al Señor. En el libro de Lucas aparece el hombre Zacarías. Zacarías era el padre de apóstol Juan Bautista, perdón. Era un sacerdote, pero creo que tenía muchos años, mucha edad. Pero apareció el ángel Gabriel y le contó a Zacarías que él va a tener un hijo. Entonces, ¿qué pasó? Ese hombre Zacarías no creía. Él dijo, yo tengo tanta edad. ¿Sabe cuántos años tengo yo? Eso no, con esa cosa no debe bromear uno. Entonces él no creyó en esa palabra de Gabriel. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Quedó mudo. Por el castigo del Señor, por no creer en su palabra, entonces llegó ese castigo y quedó mudo. Pero según la profecía, la promesa de Dios, su esposa Elizabeth sí estaba embarazada. Entonces Zacarías se sorprendió mucho, ¿no? Entonces Dios le dijo a Zacarías que diera un nombre para su hijo. Entonces, otros alrededor estaban diciéndole a Zacarías, puedes darte tu propio nombre, tu nombre Zacarías a su hijo también. Pero Zacarías tenía fe. Entonces, según el nombre que Dios le había dado, Juan, entonces lo llamó su hijo Juan. ¿Qué es lo que pasó entonces después? Vamos a buscar San Lucas, capítulo 1. San Lucas, capítulo 1. San Lucas, capítulo 1, versículo 63. Está en Nuevo Testamento. Después de Mateo, Marcos, está Lucas. 1:63, se lo leo. Y pidiendo una tablilla, escribió diciendo, Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. En aquel tiempo, usar un nombre que no estaba en su linaje, en su familia, era algo muy raro. Entonces, a pesar de todo lo que decía otros alrededor, entonces él, con la fe, dio ese nombre que fue dado, le había dado Dios. En el momento que él escribió en esa tablilla el nombre Juan, ¿qué pasó? Versículo 64 leamos. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua y habló bendeciendo a Dios. Entonces, a pesar de los pensamientos de otros hombres, con la fe él le dio a su hijo el nombre que Dios le había dado. Entonces, ¿qué pasó después? Abrió su boca Dios. Fue suelto la lengua de él. Entonces,
¿Por qué ese Zacarías podía experimentar el gozo? Es porque él comprobó lo que es agradable a Dios. No solamente pensaba con su pensamiento, debo hacer eso, sino lo hizo en su vida. Entonces, según la fe que tenía, dejó su pensamiento, con la fe escribió el nombre de Juan y fue abierto su lengua, suelto su lengua. Entonces empezó a agradecerle al Señor, alabándole al Señor, que Dios está aquí, ¿no? Entonces en nuestra vida cristiana necesitamos más experiencias, tenemos que experimentar más de Dios en nuestra vida cotidiana. En esta una semana, ¿qué he hecho yo? Entonces, por esta una semana, ¿cuánto yo podía agradarle al Señor? Si yo he comprobado lo que es agradable al Señor, entonces en esta semana hubo gozo en mi corazón, ¿no? Pero si no hay calor, no hay ese amor y el gozo verdadero del Señor en mi corazón. Viendo la Biblia, habla sobre cómo podemos comprobar, cómo podemos agradarle al Señor. De verdad, todos debemos vivir una vida agradable al Señor. No solamente con nuestra mente, nuestro pensamiento, sino con nuestra vida, nuestras acciones. Tenemos que hacerlo, ¿no? La vida cristiana es algo muy valioso, muy preciosa. La vida cristiana, no hay algo más preciosa, más beneficiosa que la vida cristiana. Entonces tenemos que comprobar lo que es agradable al Señor. Entonces, ¿qué es una vida que puede agradarle al Señor? Entonces hoy vamos a aprender estas cosas. Vamos a buscar Romanos, libro de Romanos. Romanos capítulo 8. Libro de Romanos capítulo 8, versículo 5. Romanos 8, versículos 5 y 6, leamos juntos. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del Espíritu es vida y paz. Versículo 8, se lo leo. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. La Biblia dice: los que están en la carne no pueden agradarle al Señor. Entonces, para poder agradarle al Señor, tenemos que andar conforme al Espíritu, viviendo en Espíritu Santo, viviendo según la voluntad del Espíritu Santo. Eso es la vida que puede agradar al Señor. Gálatas capítulo 5 dice que tenemos que andar en el Espíritu Santo para que no sigamos según los deseos de carne. Entonces, para agradarle al Señor, tenemos que discernir la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que puede agradarle al Señor? ¿Qué es la obra más importante que hace el Espíritu Santo? Para los cristianos es dar deseos. Vamos a buscar Hechos capítulo 2. Libro de Hechos capítulo 2, versículo 17. Está en Nuevo Testamento, libro de Hechos, capítulo 2, 17.
capítulo 2, versículo 17, leamos juntos. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Cuando viene el Espíritu Santo, ¿qué pasa? Sea joven, sea viejo, sea mayor, van a ver ellos todos visiones y sueños. En la vida cristiana es algo muy importante eso. Les pregunto, ¿tienen sueños ustedes? ¿Tienen sueños? ¿Qué es lo que quiero yo? El sueño mío es comprar la casa, casarme con un hombre muy guapo, o casarme con una mujer muy guapa, o comprar un carro muy caro. Estos sueños no son dados por Espíritu Santo. Los cristianos salvos tienen su sueño. Pero el problema más grande en nuestra generación es que la gente no tiene sueños, no tiene visión, no tiene deseos, no tiene sueño, aunque uno es salvo. Entonces, ¿por qué pasa eso? Es porque está muy lejos de seguir los deseos del Espíritu Santo. Entonces, la persona que recibe la salvación y sigue según la voluntad de Dios, entonces va a tener esos sueños. No es sueño de vivir bien y comer bien en este mundo. Es agradarle al Señor de verdad. Va a tener sueños, visiones de querer agradarle al Señor. Esto es lo que hace el Espíritu Santo. Pero en nuestra generación, sea mayor, sea un joven, no tienen sueños. ¿Por qué no hay luz en mi corazón? ¿Por qué no hay ese calor del sol de Cristo? Muchas razones hay, pero una razón más grande es porque no tiene sueño. La Biblia dice, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Entonces, cuando uno recibe la salvación, sale en su corazón naturalmente ese deseo, esa visión, ese sueño. Pero a veces, aún después de recibir la salvación, por los pensamientos malos, por la vida cristiana incorrecta, uno empieza a tener o perder estos sueños. Pero para algunos está aumentando más los deseos y los sueños del mundo, ¿no? Antes yo he hablado con una persona, pero en ese corazón de ese hombre no hay espacio para Dios. Cuando se despierta piensa de ganar dinero, cuando duerme piensa de ganar dinero. Hay muchas personas así en este mundo, ¿no? Entonces, cuando empiezo de tratar de hablar de Dios y la Biblia, siempre guía la conversación hacia ganar dinero. Algunos tienen sueños de sus hijos solamente, ¿no? Sus hijos no son seguros, no son seguros para ustedes. Por eso, no está bien tener muchas expectaciones hacia sus hijos. Entonces, necesitamos los salvos, sueños correctos ante Dios. ¿Cuáles sueños necesitamos? Algunos tienen sueños así. Yo voy a asistir en la iglesia siempre. Ah, qué bien. Sí, es un sueño muy bueno también. Cada día voy a tratar de leer la Biblia. También es un sueño muy bueno. Yo voy a servir. Voy a tener servicios en la iglesia. También es un sueño muy bueno. Pero ¿qué es ese sueño que habla aquí este versículo? Es el sueño de salvar las almas.
Los cristianos salvos somos gente que puede salvar a las personas. Tenemos que tener ese sueño, así de esta manera podemos vivir nuestra vida cotidiana según ese sueño, esa meta, ¿no? Pero muchos en nuestro tiempo no tienen esa meta, esa visión. Cada día vive porque tiene que vivir. Pero cristiano salvo tiene que soñar. Especialmente tiene que salvar, rescatar las almas perdidas. Hay que pensar siempre, hay lo eternal, hay algo eterno, ¿no? Hay existencia de infierno y cielo. Por eso tenemos que salvar las almas. Esto es andar en Espíritu Santo, seguir al Espíritu Santo. Para Dios es mucha molestia, angustia ver una persona siendo perdida. Entonces, soñando ese tipo de sueño es una vida que agrada al Señor, ¿no? Filipenses 2, vamos a buscar. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Filipenses 2, versículo 13. Filipenses capítulo 2, versículo 13. Leemos juntos. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios, aquí dice, es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. Entonces Dios pone su deseo en nosotros y nos ayuda a hacer. Entonces necesitamos tener el querer. Entonces así Dios puede usarnos. Si no tenemos estos sueños, ese querer que Dios nos había dado, entonces no podemos hacer nada. ¿Quién va a vivir una vida muy activa por el Señor? El que tiene sueño, el que tiene deseos. Al contrario, ¿quién va a vivir una vida activa? Entonces el que tiene dueño, el que tiene sueño, ¿no? El que tiene deseos, metas, sueños, esa persona va a vivir una vida muy activa para el Señor. Antes de hacer, Dios nos da el sueño, el querer. Pero sin eso, si no tiene ese sueño, ese querer, entonces no podemos hacer. Entonces necesitamos metas y sueños y visiones. El Espíritu Santo nos da este sueño, este deseos, estas visiones y estas cosas, propósito de todas estas cosas para salvar un alma, ¿no? Versículo 12, perdón. 12 dice, se lo leo: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Quién puede vivir una vida absteniéndose? Una vida en completamente obedeciendo al Señor. Aquí dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Quién puede hacer eso? El que tiene sueño, el que tiene visiones en su corazón. Antes, cuando yo trabajaba en la escuela, me sorprendía al ver una estudiante. Todos ellos, todos los estudiantes siempre iban a la tienda para comprar, pero un estudiante nunca hacía eso. Aún cuando fuimos a un picnic, ese estudiante no compraba nada. Entonces, cuando vamos a los picnics, hay tiendas allá también. Entonces, siendo un niño, una niña, quiere comprar, ¿no? Pero nunca compraba ese estudiante. ¿Por qué? Porque tiene un sueño.
que voy a ahorrar todo ese dinero, entonces voy a comprar zapatos de Nike. Entonces, nunca iba ese estudiante a la tienda. Entonces yo le dije, wow, tú eres algo, así dije. Yo también le di como $1 para que él pueda ahorrar más. Era un estudiante muy como algo, ¿no? Pero hoy en día es muy difícil ver algo así. Entonces yo creciendo he visto muchas situaciones así. Cuando yo era un niño salió ese videojuego, ¿no? Uno de mis amigos quería comprar eso. Entonces muchos de mis amigos querían ahorrar dinero para comprar ese videojuego. También yo. Yo también, ahorrando mi dinero, yo compré videojuego. Y cuando mis papás estaban dormidos, yo con mi cobija así, cubriéndome, yo estaba jugando. Entonces, aún en este mundo, muchas personas están sacrificando y ahorrando para para cumplir su sueño. Pero nosotros somos cristianos salvos. A veces no tenemos sueños. ¿Qué pasa cuando no tienes sueño? Se volverá más como corrupto. Dice la Biblia, tenemos que redimir el tiempo. Entonces, no debemos desperdiciar el tiempo, dinero, energía. Y también a veces no tenemos ese control. Pero cuanto más grande es su sueño, más podrá abstenerse uno. Y Dios va a obrar en la vida de esa persona. Les pregunto una cosa. ¿Ustedes ganan dinero? ¿Por qué yo gano dinero? Ustedes trabajan. ¿Por qué estoy trabajando? Yo estudio. Entonces, ¿por qué yo estudio? ¿Había pensado de eso? Hay que pensar eso. De verdad hay que poner a pensar eso. ¿Por qué yo hago eso? Hay que pensar eso siempre. De esta manera, Dios puede obrar en su vida con sueños y visiones correctas. Vamos a buscar San Lucas 21. San Lucas capítulo 21. San Lucas capítulo 21, versículo 34. San Lucas capítulo 21, versículo 34. Leemos juntos. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Dice aquí, tenemos que mirar bien. Primeramente de glotonería. Antes yo no sabía qué era glotonería, entonces lo busqué en el diccionario. La palabra glotonería significa tomar mucho vino y tener dolor de la cabeza. Entonces, tomar demasiado vino, así que uno se resuelta con dolor de la cabeza. Esto es el significado glotonería. Entonces, primeramente hay que tener cuidado de qué. Cuando uno empieza a tomar mucho vino del mundo, de las cosas mundanas, entonces va a tener ese dolor. Y también su corazón se vuelve más insensitivo. Y no podrá ver la cosa más importante.
nuestra generación. Satanás es muy apto. Es muy como sabio. Sabe cómo hacer. Entonces, el mundo, hay muchas cosas que nos puede dar como ese placer, ¿no? Están todos gozosos. Todos quieren como vivir y disfrutar. Aún comer, hay mucha comida rica. También tomar. Hay muchos tipos de vinos en este mundo. Por eso muchos tienen ese dolor de la cabeza, pero no saben. Entonces hoy en día no nos preocupamos porque no hay comida, sino hay tanta. Por eso nos preocupamos. ¿Qué voy a comer hoy? ¿No? Pero si no nos cuidamos, nuestro corazón puede volverse insensible. Con tantas cosas en nuestra generación, en el mundo, nuestro corazón puede volverse insensible. También cuando dice embriaguez y los afanes de esta vida, significa tener su corazón dividido con muchas cosas pasando. Entonces hay muchas cosas que atraen en nuestro corazón. Entonces todas estas cosas en el mundo nos impide para no tener sueños correctos ante Dios. Necesitamos sueños, especialmente en nuestro tiempo. Estamos en fin del tiempo. Por eso, siendo salvos, necesitamos visiones correctas. Vamos a buscar Proverbios 25. Proverbios 25. Libro de Proverbios. Proverbios 25, versículo 26. Proverbios 25, versículo 26. Proverbios 25, versículo 26. Leamos juntos. Como fuente turbia y manantial corrompido es el justo que cae delante del impío. Aquí dice, como fuente turbia y manantial corrompido es el justo que cae delante del impío. Siendo salvos, tenemos que tener la meta, visiones correctas. Pero aquí dice, los salvos cae delante del impío. Así, la fuente turbia y manantial corrompido son, ¿no? Salvos tienen que tener sueños correctos. Así Dios puede obrar con esa persona. Hay que comprobar lo que es agradable al Señor. ¿Qué es lo que puede agradarle al Señor? No es una vida siguiendo según los sueños de los deseos del carne, sino del espíritu, ¿no? Los que están andando en carne no puede agradarle al Señor. El ocuparse de la carne es muerte. El ocuparse de espíritu es vida y paz. Todos nosotros, incluyendo yo también, necesitamos ese sueño y visiones correctas ante Dios. Hay que permanecer en la iglesia. También es correcto. Pero ¿qué es el sueño más importante? Es el sueño de salvar las almas, ¿no? Hay que poseer ese sueño. Así Dios puede obrar en medio de mí, por medio de mí. Primeramente, es una vida una vida conforme al Espíritu Santo. Entonces, ¿cuáles otras vidas Dios quiere de nosotros? Libro de Romanos capítulo 12. Romanos 12. Libro de Romanos capítulo 12.
versículo 1. Hace 2 semanas fui a escuela de Samuel con los jóvenes y yo pregunté a cada uno de los jóvenes, ¿qué es su sueño, hermano? Hice bien yo, ¿no? Y yo les dije a los jóvenes, cada semana voy a preguntar esa pregunta. Es necesario. Porque van a olvidar ellos. También nosotros. Nosotros es posible que vivamos sin pensar de nuestra meta, de nuestro propósito. Necesitamos sueños. Entonces, Romanos 12, versículo 1. Desde 1 al 2. Poco largo, pero vamos a leer juntos. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Versículo 2 dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hay esa voluntad que puede agradarle al Señor. ¿Qué es eso? Como dice versículo 1, es presentar nuestro cuerpo, nuestra vida, como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Dar nuestra vida con un corazón dispuesto, eso puede agradarle al Señor. Dice aquí, comprobando lo que es agradable al Señor, ¿no? Hay que comprobar. Entonces, dando todo lo que tenemos con corazón dispuesto y dar más. Una vida con sacrificios así, una vida dedicada al Señor puede agradarle al Señor. Esto es la manera de caminar con Dios y tener la luz del Señor más y más en mi corazón. Vamos a buscar San Marcos 14. San Marcos, capítulo 14, versículo 9. San Marcos 14, versículo 9. Leemos juntos. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que está hecho para memoria de ella. Aquí habla sobre ¿quién? De María, quien le había quebrantado el vaso de alabastro para el Señor. Entonces, ese vaso de alabastro tenía el valor de 300 denarios. Un denario es la paga, el sueldo de un día de un hombre. Entonces, 300 denarios. Es más, el sueldo de más de un año, ¿no? Entonces los discípulos reprendían, diciendo que está desperdiciando el dinero, ese vaso. Pero ¿qué dijo Jesús? Que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que está hecho para memoria de ella. Todas las cosas en el mundo desaparecerán. Todo lo que yo he hecho por el Señor
quedará en memoria de eso. Eternamente en memoria de lo que he hecho va a quedar todo. Pero abajo de eso sale la historia de Judas Iscariote, ¿no? Discípulo Judas Iscariote. Entonces, eso pasó antes. Pero a pesar de orden de tiempo, el tiempo de suceder todos estos acontecimientos, aquí metió Dios los versículos sobre Judas Iscariote. ¿Por qué? Porque quería enseñarnos algo. Entonces aquí, ¿cómo está enseñando una imagen de una persona sacrificando todo lo que tiene para el Señor, y otra imagen de Judas Iscariote, quien vendió a Jesús? Entonces en nuestro corazón existe ese corazón como de María, también otro corazón como de Judas Iscariote, ¿no? Hay personas que quieren aprovechar Jesús. Hay gente que quiere utilizar Dios y la vida cristiana para su beneficio. Pero hay personas que quieren dar todo lo que tiene con un corazón dispuesto. En nuestro corazón hay dos tipos de corazón. Hay María aquí. En otro lado hay Judas Iscariote. Por eso, si no nos cuidamos, seremos como Judas Iscariote. En lugar de entregar mi vida al Señor, va a empezar de tratar de utilizar al Señor. Eso es Judas. El corazón que necesitamos ante Dios, el corazón que puede agradarle al Señor, es el corazón que quiere dedicar, quiere sacrificar todo lo que uno tiene para el Señor. Dice: donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que está hecho para memoria de ella. Para establecer una iglesia en un lugar, muchos hermanos trabajaron duro. Algunos vendieron su casa para dar la ofrenda. Otros hicieron otros sacrificios muy grandes para poder contribuir, para dar el dinero, para dar la ofrenda para eso. Otros dicen a esa persona: ¿estás loco? ¿Por qué estás desperdiciando ese dinero? Hay muchas cosas que tiene que hacer con ese dinero en su vida. ¿Por qué estás dando todo eso para la iglesia? Pero donde quiera que se predique este evangelio, para memoria de esa persona se contará lo que había hecho, ¿no? Hay que pensar profundamente: ¿cómo voy a dedicar mi resto de mi vida? Hay tres últimas palabras que dejó Alexander. Antes de morir, Alexander, él dejó 3 mensajes. Primeramente, ordenó para que los doctores lleven su tumba, su ataúd. Entonces, él quería contar a todo el mundo que los doctores no pueden curar la enfermedad. Y también otro es como esparcir oro alrededor del camino cuando ellos están cargando a tú de él, para que todos puedan saber que todo el dinero desaparecerá. Y terceramente, para que sus 2 manos estén fuera de ese ataúd, para que todos puedan ver que con manos vacías viene, manos vacías regresará. Entonces, la voluntad de Dios es que sacrifiquemos más, vivamos más para el Señor. Vamos a buscar Salmos 37. Salmos 37.
Salmos 37, versículo 18. Salmos 37, versículo 18. Versículo 18. Se lo leo. Conoce Jehová los días de los perfectos, y la heredad de ellos será para siempre. Dice aquí que conoce Jehová los días de los perfectos, de los cristianos salvos. ¿Qué es el día más importante para los salvos? El día de la salvación, obviamente. También el día de ver al Señor otra vez. Pero hoy, el día de hoy es el día más importante. Porque si hoy no hace algo, entonces nunca podrá hacerlo. Si uno no está haciendo lo que debe hacer hoy, entonces nunca podrá ser usado por Dios. Entonces, el día más importante para todos nosotros ante Dios es el día de hoy. Si hay algo que hacer, entonces hágalo hoy. Si hay algo en que uno no había obedecido a Dios, hay que hacerlo hoy. Esto es una vida dedicada al Señor. Salmos 22. Salmos 28. Perdón, Salmos 82. Salmos 82, versículo 5. Salmos 82. Salmos 82, versículo 5. Leamos juntos. No saben, no entienden, andan en tinieblas, tiemblan todos los cimientos de la tierra. No saben, no entienden, andan en tinieblas, tiemblan todos los cimientos de la tierra. Es el día de hoy que Dios nos había dado. Hay que vivirlo para Dios, para la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque todas otras cosas del mundo, dice, temblarán. No hay nada eterno en este mundo. Antes yo visité la casa de un mayor. Me mostró una foto que tomó hace 60 años. El mayor era muy guapo y su esposa también muy guapa, muy linda. Linda foto me mostró. Hace 60 años. Entonces, viendo eso, yo empecé a pensar, ¿cómo voy a estar después de 60 años? A veces algunos hermanos me envían fotos del pasado de mí. Un pastor muy cercano me envió una foto Yo estaba dando seminario de la Biblia hace 15 años y esa foto me dio. Entonces, lo tomó, esa foto, y lo tenía, por eso me mandó. Y viendo eso me sorprendí. Yo pensé que yo siempre era igual. Pero viendo la foto hasta que fue tomada hace 15 años, yo era un hombre diferente. Yo pensé, yo soy diferente ahora, muy diferente. Entonces, yo mismo no sé mucho, pero yo me di cuenta que no hay nada eterno en este mundo. Aún nuestro cuerpo es como solamente una casa para el espíritu. Todas estas cosas, otras cosas en este mundo pertenecen al mundo. Pero la Biblia dice, tiembla las cosas, el cimiento, los cimientos de la tierra. Mi cuerpo también tiembla. Cuando tratamos de tomar así, tiembla la mano también.
Algunos dicen es muy difícil cepillarse los dientes. Para algunos, aún algunos no pueden cargar bien su teléfono. Algunos ya están en esta edad y algunos otros va a llegar ese día, ¿no? Entonces todas estas cosas en este mundo desaparecerán. Pero las personas que dedican y ponen toda su energía, fuerza, dinero, todo lo que tienen en estas cosas del mundo, ellos son personas ignorantes. ¿Cómo voy a vivir hoy, el día de hoy? El tiempo, la energía, la fuerza, el dinero que Dios me había dado. ¿Cómo voy a utilizar todas estas cosas hoy? Necesitamos esta sabiduría, ¿no? No para las cosas que van a ser destruidos, sino para las cosas eternas. Porque el día de hoy de mi vida puede ser conectado con la eternidad, con las cosas eternas. Aunque sea una cantidad muy pequeña, esa ofrenda que yo doy al Señor puede ser utilizado para las cosas muy importantes. Eso puede agradarle al Señor mucho, ¿no? Ustedes vivieron esta una semana. Durante esta una semana. Entonces, ¿cuánto tiempo he tenido que fue conectado mucho al Señor? ¿Cuánto tiempo he vivido pensando del Señor, haciendo algo por el Señor? Y Dios va a calcular todo eso. Porque si uno no piensa, solamente va a gastar su día como siempre. Pero por eso, dinero que yo tengo, energía, fuerza que tengo, todo lo que tengo, tenemos que usar todas estas cosas para agradarle al Señor, ¿no? Salmos 69. Salmos 69. Salmos 69. Salmos 69. Versículo 30 y 31. Y 31. Leemos juntos. Alabaré yo en el nombre de Dios con cántico, lo exaltaré con alabanza, y agradará a Jehová más que sacrificio de buey o becerro que tiene cuernos y pezuñas. ¿Qué es agradarle al Señor? Siempre aprendemos, pero una vida dando agradecimiento al Señor, eso es una vida que puede agradarle al Señor. Una vida sin agradecimiento es una vida tan miserable, una vida vana, en vana. Cuando comparamos con alguien que ha vivido hace 100 años y mi vida hoy, entonces ahora vivimos con muchas cosas, ¿no? Pero es muy sorprendente porque todavía vivimos con más quejas y más cosas así, ¿no? Pero cuando damos agradecimiento al Señor, sale estos químicos, endorfin y diadorfin, estos químicos se producen en nuestro cuerpo. Es muy saludable. Entonces, vivimos en un tiempo donde hay no agradecimiento hacia Dios. Porque se pierde la paz y gozo en nuestro corazón. Vamos a buscar San Marcos 6. San Marcos 6. San Marcos capítulo 6. San Marcos capítulo 6, versículo 47. San Marcos 6, versículos 47 y 48. Se los leo. San Marcos 6, 46. 47 dice: y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar, y él solo en tierra.
y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. El versículo 47 dice que la barca estaba en medio del mar. Y vino la noche, ¿no? Entonces, ¿a qué hora era? Más o menos como a las 6 de la noche, creo. Pero, aquí dice, la barca estaba en medio del mar. Entonces, nuestra vida es como la barca que está en medio del mar al venir la noche. La vida así. Hay algunos que tienen más, que se está mejorando su vida cada día más. La vida no es así, ¿verdad? La vida también se pone. Es como el sol que se pone. La vida es como esa barca que está en medio del mar cuando se está poniendo el sol. Pero hay algo muy lamentable aquí. Versículo 48. Dice aquí que los discípulos estaban remando con mucha fuerza, pero el viento les era contrario. Pero ¿qué pasa aquí? Versículo 48 dice que el Señor Dios, Señor Cristo, viéndoles remar con gran fatiga. Dios está viendo todo lo que estamos haciendo, incluso cuando estamos remando con gran fatiga, ¿no? En el trabajo, en la escuela, en su día cotidiana. Dios está viendo nosotros remando con gran fatiga, ¿no? Pero ¿por qué estamos remando? Porque estamos intentando de vivir para mejorar poquito más nuestra vida, para mejorar poquito más la condición, la situación. Entonces uno para sobrevivir está remando. Yo sé cuán difícil es remar. Yo estaba en servicio militar en marinos. No puede creer, yo tampoco. Yo estaba en infantería de marina. Como casi por 9 horas yo he remado. Por eso yo sé cómo se siente cuando está remando así. Se siente que los brazos se van a cortar o algo así. Entonces, aquí, viendo eso, yo empecé a pensar de cuán doloroso era cuando estaba remando yo. Pero cuando vino Jesús, dice que cerca de la cuarta vigilia de la noche vino. Eso es más o menos a las 6, a las 3 hasta las 6 de la madrugada. Es el tiempo más frío, tiempo más oscuro, tiempo más difícil. Yo les dije que yo tenía que remar por 8 horas en mi servicio militar en marina, ¿no? En infantería de marina. Pero después de remar por como 10, estaban muy cansados ellos, discípulos. Pero Jesús vino en el último tiempo. Entonces los discípulos tal vez dijeron, ¿por qué Jesús vino tan tarde? ¿Por qué no vino antes? Yo he remado, por eso yo sé, pero después de unas horas ya quiere uno tirar la toalla, ya no quiere remar. Uno va a decir, ya no voy a hacer eso. Pero tal vez el corazón de los discípulos también estaba así, ¿no? Ellos estaban tratando de hacer eso, tratando de hacerlo con su fuerza, pero experimentaron su límite ellos. Pero en ese tiempo vino Jesús. Y Jesús estaba ahí con ellos en la barca. ¿Y qué pasó después?
no es que le ayudaron para ir más rápido, sino que lo que hizo es calmar el viento. Cambió el ambiente, cambió la situación para que los discípulos puedan adelantar. Cuando entra ese gozo y alegría, es Jesucristo. Hay que conocer, reconocer a Jesús todo el tiempo. Entonces el Señor nos enseña que sin Él no podemos hacer nada. A veces nos hace ser fatigado así. Y nos permite para que hagamos todas las cosas con nuestra propia fuerza. Y luego nos damos cuenta que no podemos hacerlo con nuestra fuerza. Hasta que nosotros nos sentimos que queremos tirar la toalla, tirar todas las cosas. Pero este tiempo viene Jesús, ¿no? Y el momento que viene Jesús a la barca, se calma el viento. Y en ese tiempo estará lleno de agradecimiento a Jesús, ¿no? Nuestra vida también. Hay que ser más conectado con Cristo, más conectado con Dios. Así podemos darle más gracias. La vida sin Dios es una vida en vano, que no tiene ningún valor. Dios nos va a hacer seguir remando, ¿no? Y porque podemos a veces tratar de vivir según nuestro propio deseo. Queremos vivir como uno quiere vivir, ¿no? Luego al fin y al cabo va a darse cuenta que no puede hacer nada. Versículo 51. Se lo leo. Y subió a ellos en la barca, y se calmó el viento. Y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban. En el momento que subió Jesús en la barca, se calmó el viento. El versículo 22 tenemos que memorizar, tenemos que recordarlo. Leamos. Porque aún no habían entendido lo que los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Antes de que pasó ese acontecimiento, Jesús les mostró el milagro de 5 panes, 2 peces. Pero las personas, los hombres, olvidan muy fácilmente olvidan de Jesús, de Dios. En la vida cotidiana, olvidan muy fácilmente y están bien ocupados tratando de remar por sí mismos. Pero cuando estemos así endurecidos en nuestros corazones, podemos olvidar. Vamos a olvidaremos Jesucristo, olvidaremos el ser más importante, olvidaremos el gozo, olvidaremos Cristo y Dios, quien es el fundamento, la base del gozo y alegría, de la paz en nuestra vida. La Biblia dice que Dios es Dios de gozo tan grande. Dios es Dios de gozo tan grande. Tenemos que estar conectados más con Dios. Así podemos experimentar más gozo y más alegría. Eso es una vida que puede agradarle al Señor. No es una vida que está como muy alegre y gozoso, pero no tiene ninguna relación con Dios, sino una vida con Dios en medio, con paz y alegría y gozo verdadero. Salmos, vamos a buscar. Salmos 62. Salmos 43. Salmos 43. Salmos 43.
versículo 3. Se lo leo. 43, versículo 3 dice: envía tu luz y tu verdad. Estas me guiarán. Me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Ese escritor de ese libro de Salmos, ese capítulo, quería llegar hasta el santo monte, a las moradas de Dios. ¿Por qué? Versículo 4. Leamos juntos. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. En ese santo monte de Dios, en esas moradas de Dios, donde hay presencia de Dios, ahí está ese gozo y alegría. Esto es la cruz, Jesucristo. Cuando estoy en este santo monte y en las moradas de Dios, conoceremos más de Jesucristo, de Dios, y habrá más gozo y alegría en mi corazón. En la iglesia, en Dios. Quiero que experimentemos más de ese gozo y alegría y agradecimiento hacia Dios. Hoy hemos aprendido 5 de Efesios. Libro de Efesios capítulo 5 nos enseña sobre qué es la vida correcta ante Dios. Entonces, la vida correcta en el Señor es andar en amor. Es permanecer en Dios con el amor hacia Dios. Eso también, en otras palabras, es separarse de Dios, del pecado. También es la vida de comprobar lo que es agradable al Señor. ¿Qué es lo que puede agradarle al Señor? La persona que posee ese sueño del Espíritu Santo. La persona que tiene ese propósito, el sueño, las visiones, ¿no? Y sacrificar siempre para el Señor. Y dar mi vida, entregar mi vida como un sacrificio vivo. Y últimamente, una vida que siempre está dando gracias, agradecimiento a Dios. Quiero que nuestra vida sea como una vida así, dándole gracias al Señor. Así podremos vivir una vida más valiosa ante Dios. Estoy muy seguro de eso. Desde hoy tenemos el seminario de la Biblia en chino. Y próxima semana, seminario en español, perdón. Les pido que recuerdan y oren y participan. Y desde el 31 de diciembre hasta el 2 de enero tenemos este retiro de invierno, que es muy, muy importante para terminar el año, para empezar el año nuevo. Entonces, después del sermón vamos a ver un video corto. Les pido que oren, por favor, y participen todos. Es para mí. Vamos para mí mismo, para mí Dios, para agradarle al Señor. Todos quieren agradarle al Señor, ¿no? Entonces vamos por mí mismo. Entonces les pido que por favor vayan todos. Vamos a orar para terminar. Dios viviente, te damos gracias. Te pedimos que estés con todos los hermanos de la fe y ayúdalos a vivir una vida comprobando que es agradable ante el Señor. Ayúdanos a poder vivir una vida tan preciosa, valiosa ante ti. Oramos en el nombre de Cristo, quien está vivo. Amén.